en este proceso tan difícil con Donald Trump en los últimos días, hicimos un llamado a la unidad nacional, hicimos un llamado a respaldar al gobierno de nuestro país que representa a todos los mexicanos, precisamente por eso, Azucena, porque representa a todos los mexicanos. Entonces, en un caso como este, en donde la presidencia representa a todos los mexicanos, el Poder Judicial también, pues esperaríamos esa altura de miras. A mí lo que más me duele en lo más profundo de mi corazón es que, de nuevo, dos mujeres pierdan esta oportunidad, o sea, se te baja de poder como estar ánimo, encabezando moral, ¿no? El máximo. Mira, oye, está Andrea Chávez en la línea. Poder. Pues mira. Le pedimos si nos da una opinión, porque creo que importa muchísimo. Senadora de Morena, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querida Azucena. Saludo con gusto a las integrantes de esta mesa y a toda tu audiencia. Bueno, te esperábamos por acá, pero nos vemos el otro miércoles. Verás que sí, andamos rumbo a Querétaro, vamos rumbo precisamente a este evento conmemorativo, con motivo de la emisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Qué privilegiada! Mira, yo les voy a comentar cuáles son mis impresiones, las estuve escuchando. A ver. Y me parece, yo coincido con la presidenta de la República, la actual Corte, la actual Suprema Corte, que de justa no tiene nada, pues ha vulnerado todas las disposiciones constitucionales. La vulneró hace poco, interrumpiendo su comité de evaluación, el proceso para la selección de los perfiles idóneos que aparecerán en la boleta el próximo 1 de junio, para que sea el pueblo de México quien defina de forma directa y a través de voto libre y secreto quiénes serán sus jueces, magistrados y ministros. Ha vulnerado la Constitución en diversas ocasiones, intentando precisamente a través de la vía de amparo eliminar artículos constitucionales de tajo, ¿no? Y la presidenta de la República, que es una mujer republicana, que entiende que en democracia hay que tomar en cuenta a todas las posiciones, a los otros perfiles, a las posiciones incluida opositoras. Norma Piña, ¿no? Sí, pero como posición institucional no puedes estar validando en un evento en donde se pretende celebrar la Constitución a quienes atentan todos los días en contra de la misma, ¿no? Me parece que es una decisión inteligente que respalda la mayoría siendo la del pueblo Suprema de Corte un México. poder establecido, representado por Norma Piña hasta el último día de agosto. Sigue siendo un poder establecido que ha vulnerado los preceptos constitucionales. Imagínate la contradicción en la que caeríamos, invitando a quienes violentan de forma muy diaria, ¿no? De forma recurrente la Constitución al evento de celebrar la Constitución. O sea, me parece que sería un sinsentido, una contradicción abismal. Laura Ballesteros. Mira, yo lo primero que diría es, claro que sigue siendo un poder de la Unión establecido. Si no les gusta, senadora, pues vuelvan a cambiar la Constitución. O sea, con esa facilidad con la que lo hacen, ¿no? Pero no, nada más permíteme terminar mi punto. Pero sí me parece importante decir que al Poder Ejecutivo no le corresponde decidir si se cumple con la normativa o no, si alguien está incumpliendo la Constitución o no, le corresponde precisamente al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene sendas observaciones, incluso ha emitido sentencias derivadas de amparos, en donde todo su proceso de la reforma al Poder Judicial no es legal, no es constitucional, porque se ha establecido desde un principio, lo hemos dicho así en Movimiento Ciudadano, van directamente en contra del espíritu de la Constitución, una Constitución que hoy van a mal celebrar, partiendo a los tres poderes de la Unión, senadora. A ver, déjame escuchar a Lenia, Andrea, y si te puedes quedar después del corte, te lo agradecería mucho, senadora. Lenia. Bueno, pues a ver, primero, Kenia, no pasa nada, ¿no? Estaba pensando en las invitadas. No pasa nada. A ver, me parece que Morena inventó una mentira y ya se la creyó. Solamente votaron por Morena el 54% de los mexicanos, solamente. Por supuesto que hay un 46% de mexicanos que no está de acuerdo con lo que está pasando ni en este ni en el anterior sexenio. Es terrible porque van a celebrar la Constitución pisoteándola. No puedo entender por qué, según dice la presidenta, es demócrata, pero no invita a otro poder. Es como decir que eres honesto, pero estás robando a la gente, o que no eres un delincuente, pero estás asesinando. No es posible que el argumento sea porque no están de acuerdo. No se necesita estar de acuerdo en una democracia, se necesita encontrar suficientes puntos de coincidencia para hacer que los países sean mejores. No podemos entender, y lo digo desde el Partido Acción Nacional, que una presidenta de un poder como es la presidenta Norma Piña no sea invitada por un capricho solamente gubernamental y necio. Regresamos con ese tema.
también aquí en el estudio, y se los agradezco, la diputada panista Kenia López Rabadán, la diputada emesista Laura Ballesteros, y en la línea la senadora de Morena, Andrea Chávez. Andrea, pues fue una situación muy, muy dura. Entiendo el punto de que tuvieran algún desacuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de eso se trata la democracia, pero ¿no te parece, hablando entre mujeres, porque me importaba que diéramos este punto de vista, que cancelar una mujer a otra mujer es sumamente violento? No se está cancelando a ninguna persona, se está cancelando a una institución que en este momento ha atentado en contra de diversas disposiciones constitucionales de manera recurrente. Pero fíjense el dato que les voy a dar, porque la diputada Kenia López Rabadán decía que por nosotros no votó el 100% de la población. Cosa que es correcta, es cierta. Hay unos cuantos mexicanos que todavía votaron con Acción Nacional, que un distrito me parece que en el país ganó el PAN Naranja, Movimiento Ciudadano. Entonces es cierto, hay una minoría, por muy chiquita que sea, que es oposición. Pero a ver, mire, la invitación que llegó a mi oficina dice lo siguiente, y doy lectura, y puedo mandar la fotografía también por si quieren proyectarla. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, el H. Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro se complacen a invitarle a la ceremonia conmemorativa por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución. A ver, estás hablando de que la oposición está participando en este evento a través del gobernador Mauricio Curi, que fue electo por el partido Acción Nacional. O sea, esto no es una cosa de posturas, de posiciones, de ideologías. En democracia hay que saber respetar las ideologías, hay que saber respetar los valores y las distintas visiones de mundo. Pero ¿qué pasa? No podemos invitar a una institución que se jacta de romper la Constitución cuando se supone que debería ser la garante de que se proteja la misma y de que se cumpla la misma. Entonces, la oposición va a participar, sí, a través de su gobierno del Estado queretano, a través de sus legisladores locales de Acción Nacional queretanos, estará el Poder Legislativo, que es representativo del Congreso de la Unión, y estará también pues el gobierno federal. Simplemente que la Suprema Corte pues no tiene cabida en este momento, y que bueno que ya se está transformando. Invitaron a 3 de las ministras, ¿no? Sí. A decir de a Lenia, a Yasmín y a Loreta. Ellas fueron invitadas. Oye, Kenia, pero ahora pensándolo tú y yo como integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados tampoco fuimos invitadas. Bueno, yo soy diputada queretana, tampoco fui invitada, pues. No, tampoco. Y tengo entendido que fue la presidenta. Parecía una fiesta privada. Fue la presidenta la que decidió que no invitaran a la presidenta. Ella lo aceptó, la presidenta. A ver. No, imagínense, si nos agarramos invitando a todos los pluris porque Querétaro entra dentro de su circunscripción. Aceptó la presidenta Sheinbaum que ella tomó la decisión de no invitar a la ministra Piña. Por Dios, es necesario aceptar la verdad, que el pueblo de México mentir. Respalda, porque la Suprema Corte tiene un rechazo de cerca del 80% del pueblo de México. Yo quisiera decir una cosa que creo que es el fondo de este debate. Sí me parece muy importante, Susana, como mujeres hablar de esta situación de violencia política de género, pero a ver, es la reforma judicial lo que sigue haciendo este ruido, lo que sigue polarizando. Nosotros como Movimiento Ciudadano lo hemos puesto también sobre la mesa y lo dijimos incluso ahora con el periodo difícil con Trump, que de venir esta andanada de aranceles en donde durante un mes estamos pues en pausa en ello. Nosotros lo decíamos desde hace unos días, lo decía Maynes, pues es muy importante que revise Morena esta toma del Poder Judicial agresiva que ha hecho por parte de su partido político hacia el país, porque le tiene que dar garantías a las y los mexicanos cuando venga la andanada de Trump, ¿no? O sea, el TEMEC es uno de los temas más importantes sobre la mesa, y fíjate, lo decía Larry Rubin ayer, que es el titular de la AmCham, de la American Chamber, decía, no, a ver, el TEMEC se va a renegociar, no por el tema del narcotráfico, o sea, y esto es información de la Casa Blanca, sino se va a renegociar por el tema del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial. Entonces, claro que sigue siendo el tema de fondo la reforma del Poder Judicial. Nosotros lo volvemos a decir, independientemente de que hoy nuestra presidenta no haya invitado a Norma Piña a su fiesta constitucional, sí es importante decir que tienen que revisar en Morena la toma al Poder Judicial. Va a traer problemas graves a los derechos y las mexicanas ante este peligro que es Donald Trump. De ponerla pues en pausa. Lo tiene que hacer, o sea, Andrea, lo va a tener que hacer. No hay ninguna intención de poner en pausa la reforma judicial, senadora.
No, de ninguna forma, claro que no, por supuesto que no, no forma parte de ningún tipo de acuerdo, no forma parte de ninguna tipo de conversación, que haya sostenido nuestra presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos con el presidente de Estados Unidos, ¿no? De ninguna forma. La reforma al Poder Judicial sigue en pie, continúa y el 1 de junio estaremos eligiendo a nuestros magistrados, jueces y ministros de forma libre, directa y segura. Miren, hace unos días apenas nos decían que se defendería la soberanía, que no habría ningún tipo de imposición por parte de Estados Unidos, y la verdad es que también ayer mismo lo decía Maynes, ¿no? Esto no fue una negociación, lo que sucedió con Trump fue una imposición, y están militarizando la frontera y muchas tareas de la seguridad del país, ya no solo con militares mexicanos, sino ahora con militares americanos. Hace 3 días decían que no, 3 horitos después de los manoteos en la mesa de Trump, pues están cambiando de opinión. Por eso yo diría, la realidad se les va a imponer, porque van a tener que proteger los derechos de las y los mexicanos, y si quieren proteger el TEMEC, esa reforma tan torcida y esa toma agresiva al Poder Judicial la van a tener que replantear. ¿Tú crees, Kenia? No sé. Digo, que si le impuso Donald Trump a la presidenta, no lo sé. Yo me pregunto qué hubieran hecho la oposición en el lugar de la presidenta Sheinbaum. O sea, enfrentarse a este Trump que es salvaje, que no acepta reglas, que no sigue, que no se compromete, no es un tipo con palabra. Bueno, pues se hizo lo mejor. Bueno, a ver, primero que nada, yo creo que sí es necesario reconocer que, por supuesto, un mes es extraordinariamente buena noticia. O sea, pensar que vamos a tener un mes en el que todavía no se suban los aranceles a un 25%, por supuesto que es beneficioso para los empresarios, para los mexicanos, para los consumidores, en términos de productos. Por supuesto que es una buena noticia, porque en ese mes necesariamente Morena se tiene que deslindar de la delincuencia. Esas alianzas que dijo la Casa Blanca tiene el gobierno de Morena y los cárteles tienen que romperlos. Es un mes en el que, por supuesto, tiene Morena que dejar de abrazar a los delincuentes. Se enojan muchísimo cuando se generan, digamos, este tipo de aseveraciones. Si se hacían desde la oposición, yo misma lo hemos hecho, digamos, a propósito, por cierto, de la campaña pasada, ahora no lo hace la oposición en México, lo hace el gobierno de Estados Unidos diciéndoles, Morena, el gobierno mexicano tiene alianzas, esa es la palabra que ocupó, alianzas con los cárteles de la droga. O algo así. Un mes suficientemente bueno para que dejen de estar usando su poder junto con el poder del narcotráfico, dañando a los mexicanos. Andrea, ¿qué dices de esto que dice el comunicado? Lo dice así en presente, el de la Casa Blanca. Ahí se fue. Dios a nuestra presidenta, estás hablando de que arrancamos esta semana con una actitud increíble de parte de todo el pueblo de México, de respaldo, de arropo hacia nuestra presidenta de la República. Y yo creo que lo más importante en este momento, pues, es reconocer que nuestra presidenta el día lunes por la mañana conversó de tú a tú con el hombre más poderoso del mundo y logró precisamente frenar algo que este propio presidente Donald Trump había dicho no se iba a frenar, sucediera lo que sucediera. Ahora no solo ganamos un mes, sino que ganamos un mes de diálogo a través del cual